Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más a este curso de animación 3D con Blender. Hoy hablaremos más de animación y menos de Blender, y es que cada tanto quiero traeros unas clases extra o clases bonus en las cuales hablemos de obras determinantes para la formación del animador o la animadora, esos libros que han escrito grandes figuras de este mundo. El aprendizaje del animador, como en cualquier otra cosa, no solo debe fundamentarse en la parte práctica y en la parte procedimental de cómo controlar un software. Nos quedaríamos bastante cojos de una pata si solo nos quedásemos con lo técnico. Debemos aprender también y construir un bagaje teórico, y eso solo se consigue leyendo. Es muy importante que, aunque estemos hablando siempre de animación 3D, no nos olvidemos del 2D, ya que es de donde podemos extraer gran parte de la sabiduría, gran parte de las estrategias, de la aplicación de principios y del uso del ritmo, del timing, ¿no? Al final hay mucha más documentación del 2D que del 3D porque tiene muchísimo más tiempo. Las grandes obras de la animación fueron trabajadores que estuvieron en Disney, que estuvieron a lo mejor en la Warner Bros. Y no debemos olvidar a esas grandes figuras y no debemos de dejar de aprender de ellas. Bueno, sin más dilación vamos a empezar con esta obra casi bíblica ya de Richard Williams, The Animator Survival Kit. Vamos allá. Bien, en su capítulo Dibujando en el tiempo, Richard Williams empieza su narración en su libro emocionándose y emocionando realmente, porque habla de lo fascinante que es la animación y lo parecido con la magia, ¿no? En el sentido de que somos capaces, utilicemos la técnica que utilicemos, ya sea stop motion, animación 2D tradicional, animación 3D, somos capaces de coger un objeto que está quieto y dotarlo de alma. No solo moverlo, sino dotarlo de alma. También dice que hay una diferencia entre mover un objeto y animarlo, y que esa diferencia es precisamente esa alma y esa historia que hay detrás, esos ritmos y, en definitiva, la aplicación de los 12 principios. Él diferenciaba en 3 capas y decía: podemos tener dibujos que simplemente caminan, podemos tener dibujos que caminan y hablan, y podemos tener dibujos que caminan, hablan y sienten, ¿no? Y él hablaba de esas 3 capas como el viaje de aprendizaje de un animador, que él además decía que era inacabable, que podíamos llevar 20 años, 30 años dibujando, animando, y que todavía teníamos muchísimo que aprender. Bien, pues con este mensaje tan chulo empezaba su libro Richard Williams, y continuaba hablando de resquicios de animación a lo largo de la historia de la humanidad, por sorprendente que parezca, en las mismas pinturas rupestres. Estamos hablando de hace más de 35.000 años. Pues habían amagos, habían ciertos resquicios de técnicas de animación tradicional. Podíamos ver ciertos animales dibujados con muchas patas, y esa era, digamos, la manera de ellos, muy primitiva obviamente, de representar que estaba corriendo, por ejemplo, de representar, como digo, el movimiento. O también personajes con unas poses muy claras de anticipación, ¿no? A lo mejor una persona a punto de lanzar una lanza, entonces en esa pose de anticipación, que no deja de ser, como bien sabéis, una técnica de la animación, pues ya lo teníamos ahí hace 35.000 años. Si hablamos del antiguo Egipto, ya hablando pues por el 1600 a.C., podíamos encontrar en lugares como el templo de Ramsés II, podíamos ver imágenes secuenciales de acciones dibujadas, por ejemplo, en columnas. Entonces veíamos, digamos, la evolución de un gesto, de una acción, de un personaje, de forma secuenciada. ¿Qué es eso sino animación? Si recuerda también a la antigua Grecia. En la antigua Grecia, esto mismo que contamos de las columnas egipcias se daba en las vasijas, ¿no? Habían vasijas también con secuencias de acciones que, pues incluso podías girar la vasija y ver esa evolución de una acción determinada. Como digo, un tipo de animación del todo primitiva, pero que claramente nos muestra que ya existía una intención de trasladar el movimiento, de mostrar el movimiento a los demás, de alguna forma. Y luego, pues puede darse un salto de repente muy cualitativo, muy, muy grande, a 1640, con un momento que aparece en toda historia de la animación y es determinante, ¿no? Que es la aparición de la linterna mágica de Kircher, que digamos que fue una técnica muy visual, muy promocionada en aquel momento, muy valorada en ese momento, y que puede hablarse de una animación primitiva y podría ser uno
de los primeros pasos hacia la animación que hoy conocemos. Quien no lo conozca, esta linterna mágica de Kirchner era una luz proyectada hacia una pared que atravesaba un vidrio con dibujos suspendido por unas cuerdas. Y bueno, eso lo que hacía era simular una especie como de movimiento, ¿no? Eran varios dibujos y generaban cierto movimiento. Ya digo, era una animación muy primitiva. Al final, este tipo de técnicas ayudaron al ser humano a conocerse un poquito más a sí mismo. Y entonces entendimos por qué entendemos nosotros el movimiento a través de imágenes fijas, que no dejan de ser imágenes fijas que las hemos secuenciado, ¿no? ¿Cómo es posible que eso lo convirtamos en movimiento y que al moverlo rápido nosotros veamos movimiento? Ahí entra el principio de la persistencia retiniana. Es algo que nosotros pues tenemos en nuestra visión biológica y bueno, pues permite que de alguna manera, si acabamos de ver una imagen singular y luego vemos otra muy parecida pero con un ligero cambio, nuestro cerebro y nuestra retina todavía retienen esa imagen anterior y eso es lo que permite, digamos, que relacionemos el dibujo anterior con el dibujo siguiente, ¿no? Nuestro cerebro, digamos, que los lee esa relación y genera movimiento, es un movimiento completamente leído, completamente artificial que nuestro cerebro nos da. Repito, con este principio de la persistencia retiniana. Hemos pasado por figuras o herramientas o juguetes como el taumátropo, en 1825, que bueno, era un juguetito muy sencillo que consistía en un disco con un dibujo en un lado y también en el otro. Luego, por ejemplo, en 1832 también se promocionó la figura del fenaquitiscopio. Esto era también una especie de disco con muchos dibujos secuenciados y bueno, que giraba muy rápidamente y tenía unas ranuritas para asomar el ojo y ver en esa proyección que había dentro de ese juguete cilíndrico, bueno, pues ese movimiento secuenciado, por ejemplo, de un caballo moviéndose o bueno, una persona corriendo, ese tipo de cosas. Luego vino el zoótropo en 1867, que no fue otra cosa que la mejora de este fenaquitiscopio, pero bueno, de alguna manera se mejoró porque se le incorporaron unos vidrios, unos espejos más bien, y bueno, pues la proyección era la más limpia, la proyección del dibujo secuenciado de esa animación se veía mucho más nítido, ¿no? Y ya algo que incluso a día de hoy puede estar utilizándose, podemos hablar de 1868 del flipbook. El flipbook no es otra cosa que un puñado de hojas con dibujos secuenciados también, muy parecidos entre sí, pero con pequeños cambios en cada dibujo. Si tú, digamos, reproduces muy rápidamente todas esas hojas, puedes ver una secuencia móvil de una acción. Fue utilizado luego durante toda la industria de la animación tradicional, antes de que existiera la digitalización, la manera de leer una animación, la manera de comprobar que una animación estaba funcionando. Los animadores, por ejemplo, de Disney, de la época dorada de Disney, era esa, ¿no? Era mover los folios de dibujos rápidamente y ver qué tal estaba funcionando ese movimiento. Algo que hoy vemos como muy primitivo gracias a la digitalización, pero que en su día era el pan de cada día. Bueno, y en este capítulo Richard Williams menciona a ciertos animadores que también sus obras de alguna manera fueron determinantes en la evolución de la animación. Blackton en 1896, como Cole en 1907, Winsor McCay en 1914. Este último, Winsor McCay, fue el creador de Gertie el dinosaurio en 1914. Y esta es una obra que suele aparecer cuando se habla de historia de la animación, quizá por lo afamado que fue en su momento. En una época en la que estamos acostumbrados a ver otro tipo de producto audiovisual, Winsor McCay combinó la acción real proyectada de una grabación de acción real con una animación hecha a dibujo puro. Además, él en sus performances, en sus presentaciones, reaccionaba, interactuaba con este personaje que era hecho de dibujo y de papel, y eso impresionaba mucho a la audiencia, y aunque obviamente era un espectáculo coordinado y guionizado, pues daba una sensación de rotura de la cuarta pared, y bueno, pues para la época era algo muy innovador. Luego también Richard Williams habla de esas figuras ya en forma de mascotas, de personajes que han supuesto la cuna de la animación como industria, sobre todo americana. Habla de Félix el Gato, habla de Mickey Mouse
y habla de la era dorada de Disney en la década de los 30, de los 40 sobre todo. En obras como Blancanieves en el 37, ¿no? Fue una obra que catapultó directamente el estudio de Disney, bueno, pues como el más dominante de la época, también por el riesgo que supuso y la gran innovación técnica, ¿no? Por ejemplo, con técnicas como la cámara multiplano. Y bueno, luego también habla de una época en la que, bueno, la manera de consumir entretenimiento cambió bastante, y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la recuperación de todos los países, la reconstrucción económica y, digamos, la aparición de la televisión, esa manera de consumir entretenimiento un poquito ya más casera. Lo que supuso es que ya no solo se hacía animación para cine o espectáculos, así que se debía aprender a generar animación de una forma mucho más rápida y mucho más barata. También, después de cierto declive en el estudio Disney, muchos animadores decidieron salir de ahí y, bueno, crearon su propia escuela, ¿no? Para hacer las cosas de una manera, digamos, diferente. Creían fervientemente que se podía contar con la animación utilizando otro tipo de todo, ¿no? De ritmos en la animación, de frame rates, de dibujo. La manera podía ser incluso más estilizada. Querían contar de otra forma, ser a lo mejor más pícaros, un poquito más traviesos con la animación, no tan idílicos, ¿no? Como Disney pretendía ser. Y apareció UPA, ¿no? Esa escuela alternativa, por decirlo de alguna manera, a todo el dominio de Disney de aquellos años 30 y años 40. Aparecen obras clásicas como Mr. Magoo o Gerald McBoing. Luego ya, digamos, años 70, acaba de terminar ese declive, digamos, de la época dorada, el tiempo dorado de esplendor de la animación, digamos, llega a su fin y hace falta reinventar la técnica, que aparezcan, digamos, nuevas formas de animar. Con el tiempo y poco a poco, pues vamos comprobando cómo aparece la digitalización muy lentamente. Toy Story llega en el 95 y es la primera película completamente hecha en 3D y animada digitalmente, ¿no? Sin sacar del juego al 2D supuso, bueno, pues la puerta abierta a un nuevo tipo de técnica a desarrollar que, bueno, hoy día podemos agradecer muchísimo y que aún hoy día sigue desarrollándose con, bueno, ya sabéis, softwares como Blender han democratizado la creación de animación 3D hasta el punto en que en nuestros días y en este mismo año películas como Flow, hechas completamente por ordenador y completamente en Blender, han ganado pues un premio tan preciado como un Globo de Oro, ¿no? En su capítulo Hora de dibujar, Richard Williams hace muchísima mención a la animación tradicional, pero sin olvidarse de mencionar a los animadores digitales, los animadores por ordenador como nosotros. Él dice que es muy importante dibujar tanto para unos como para otros, siendo para los primeros, para los animadores tradicionales, bueno, directamente su forma de ganarse el sustento, ¿no? Si no saben dibujar, no pueden ganarse la vida. Pero no olvidemos que los animadores 3D o los animadores digitales también debemos, bueno, es bastante recomendable que practiquemos el dibujo, ya que nos enseña y nos refuerza muchísimo, pues por ejemplo, a no olvidar los arcos, ¿no? En esas trayectorias que generemos y demás, bueno, pues relaciones. Él utiliza un poema humorístico llamado Who Framed the Roger Rabbit, que, bueno, digamos, critica al artista que siempre hace lo mismo de la misma manera, sin innovar, sin salir de su zona de confort, bueno, pues con una representación de un artista atrapado dentro de su propia obra, ¿no? Con esta especie de simbología o de metáfora, bueno, pues nos invita a los artistas a salir, repito, de nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuevas técnicas, nuevas formas y demás. Ahí entra un poquito lo que debemos hacer los artistas 3D, bueno, pues saliendo un poquito a veces del ordenador y aprendiendo a dibujar mucho, mucho mejor. Él invita mucho a romper lo que él llama los hábitos rígidos y dice que una de las maneras más efectivas y también bonitas de romper esos hábitos rígidos es, por ejemplo, el dibujo al natural, ¿no? Es decir,
conseguir una sesión con un modelo y dibujar sus poses, pues dibujo de bodegón, dibujo de la naturaleza, animales y demás. Él decía la siguiente frase, aquí traducida obviamente, que dice: si tuviera que empezar de nuevo toda mi carrera, lo primero que haría sería estudiar exhaustivamente el oficio del dibujo. Aprendería perspectiva y luego figura humana, tanto desnuda como vestida y rodeada de un entorno apropiado. Él insistía incluso con la siguiente frase: no creo que sea posible un animador de primera línea sin ser un excelente dibujante, ¿no? En su capítulo Todo está en el tiempo y el espacio, él hablaba del ejercicio de la pelota que bota, como la base fundamental, el resumen significativo pues, del dominio del tiempo. Es eso que nos muestra cuándo ocurren los acontecimientos en la animación y, por ejemplo, pues en el ejemplo de la pelota es lo que determina cuándo bota, por ejemplo, la pelota. Y que el espacio es lo que representa la distancia entre determinadas poses o keyframes, en qué lugar debe de encontrarse la pelota según en qué momento, y que esa relación espacio-tiempo es la base, es el ingrediente más primigenio, es la materia prima de la animación. Él invita, aunque seamos animadores profesionales, a de vez en cuando volver a practicar el ejercicio de la pelota. También menciona la técnica y el principio del squash y el stretch, algo que hemos visto en este curso también. Él insistía pues en que el momento del impacto es el que tiene que aplastar la pelota, en este caso, o el personaje, y el momento del nuevo despegue hacia arriba o hacia la dirección que sea debe de suponer un alargamiento. Él insiste en que cada aplastamiento tiene que venir seguido de un estiramiento para que funcione correctamente, y siempre debemos devolver en este caso la pelota, a su forma original pronto, porque si no estamos ensuciando la animación, estamos confundiendo al espectador. Digamos que decía que tenemos que tener cuidado con esta elasticidad y utilizarla de manera correcta, porque por ejemplo no era lo mismo una bola de bolos o una bola de golf que una bola, por ejemplo, pues más elástica, ¿no? En su capítulo Extremos y Breakdowns, él define qué son los extremos y qué son los breakdowns. Habla de extremos como esos puntos de nuestra animación en la que el personaje o la pelota o lo que sea cambia de dirección, y habla de los breakdowns como esas posiciones intermedias que son claves para definir la trayectoria o el ritmo que lleva esa pelota, que lleva ese personaje o esa pelota. Por ejemplo, recomienda otro ejercicio que nosotros hemos practicado también, que es el del péndulo. Él decía: en los lados del péndulo están los extremos y en medio están los breakdowns. No todos los frames en medio, me explico, sino en determinadas alturas tenemos que poner esos breakdowns. Si no hacemos esto, digamos que no acabará de entenderse la interpolación y no acabará de funcionar bien. Parecerá que el péndulo se está encogiendo o que se está moviendo de manera mecánica. Sin embargo, si colocamos los breakdowns en determinados puntos clave y lo hacemos correctamente, no solo facilitaremos el timing, la interpretación del timing, sino también que describiremos una trayectoria en arco. Dice que en una caminata el personaje va alternando entre extremos y breakdowns. Si no ponemos correctamente los breakdowns, digamos que habrán cambios muy bruscos entre posiciones que harán que el personaje parezca que esté cojo o que, digamos, se mueva de una manera arrítmica o incluso algo errática. Si un breakdown no respeta una trayectoria en arco, nuestro ojo, el ojo del espectador, lo interpreta como algo mal hecho, mal animado, como una animación sucia. No quiere decir que no podamos exagerar esas posiciones de pase. Richard Williams nos invita a hacerlo, a romper, digamos, las reglas, pero con mucho cuidado y contemplando en qué momento ya nos hemos pasado, ¿no? Es muy fácil hacerlo y entonces, pues lo que conseguimos es que algo que intentaba ser exageración se convierta en una animación rota. Así que ahí está un poquito la virtud de la práctica, y nosotros además lo tenemos más fácil, porque antes si hacías un breakdown o una pose mal hecha,
suponía un dibujo que había que desechar, nosotros simplemente movemos el key o hacemos control Z. Nuestro aprendizaje, como os digo, es bastante más limpio, bastante menos frustrante. En el siguiente capítulo, errores clásicos del intercalado, nos habla directamente de qué es intercalar. Él da muchísima importancia al intercalado, dice que es, bueno, pues en animación tradicional son esos dibujos intermedios entre las poses clave, bueno, pues que hacen fluido el movimiento de una animación. Obviamente, para que no haya un cambio drástico entre una y otra, se hacen esos dibujos intermedios que muchas veces no hace el animador principal, sino que lo hace su asistente. En 3D nosotros tenemos al propio Blender haciéndonos las intercalaciones. Ya vimos en las primeras clases del curso que podemos empezar animando lo que se dice en blocking, sin ese intercalado automático, y luego agregarle el intercalado, o podemos empezar directamente ya intercalando, pero debemos estar muy atentos a cómo intercala, porque muchas veces nos puede viciar el ojo y un movimiento completamente mecánico y soso lo podemos interpretar como algo bueno, y bueno, pues debemos tener cuidado con eso. Más adecuado quizás sea animar en fase de blocking lo que es la interpolación en modo constant. Podéis verlo en las primeras clases del curso, y luego ya, cuando ya tengamos un blocking construido, agregar la intercalación. Ahora habla de los arcos y de la importancia que tienen y de cómo muchas veces el novato de la animación no acaba de aplicarlos en todas partes. ¿Cuándo debemos de romper los arcos y hacer líneas rectas? Únicamente en esos momentos en los que queramos generar impacto, por ejemplo un puñetazo o un empuje fuerte. Estas trayectorias completamente lineales, completamente rectas, lo que ayudan es ayudar al timing. Si está reforzado de un buen timing y una buena intercalación, exageran ese impacto, esa sensación de impacto. O si hay pequeñas distancias en una animación, no da tiempo a una trayectoria en arco, entonces ahí sí que dejamos que las líneas de trayectoria sean rectas y no en forma de acto. Richard Williams coge prestadas las palabras de Ken Harris, que dice lo siguiente: el andar es la primera cosa por aprender del animador. Aprendan caminatas de toda clase, porque el andar es casi lo más difícil de hacer bien. Yo ya os dije cuando dimos la caminata que es lo que además habla del personaje, habla de su personalidad, de cómo es en muchísimas capas. Y ya solo viendo llegar a un personaje caminando, igual que a un actor o una actriz, incluso a una persona corriente, sabemos cosas de ese personaje, ¿no? La caminata es una serie de caídas controladas y tiene muchísimo sentido. Si limitamos nuestro ejercicio de caminata a solamente la pelvis, lo que tenemos es una pelota de nuevo. Tenemos una pelota que sube y baja, solo que en vez de impactar contra el suelo, al haber unas piernas, bueno, pues esa pelota que es la pelvis sube y baja de una manera controlada. Como también vimos juntos, aquí Richard Williams separa en 6 puntos la caminata, en 6 poses clave. Habla de la pose mediana, luego habla del yendo abajo o el down que decíamos nosotros, ¿verdad? Arriba o up. Luego decía otra pose mediana, ¿no? Lo que yo decía que era el intercambio de pesos, ¿no? Es cuando las dos piernas están cruzándose. Luego hay una bajada de nuevo, una pose de contacto. Espaciado entre estas 6 poses clave es lo que define el ritmo con el cual camina el personaje, y repito que aquí ya estamos hablando de cómo es ese personaje, de su estilo, de su ritmo, de su porte, de su constitución, también de su actitud quizá, de su edad y demás. Un personaje pesado parecerá que arrastra los pies, y un personaje más ligero parecerá que apenas roza el suelo al caminar. Es como que va muy alegre o es muy ligero y pasa menos tiempo, menos frames con los pies en el suelo. De la misma manera, si la posición de pase está más alta, el personaje de nuevo parecerá mucho más ligero u optimista, y si la posición de pase está más baja, pues parecerá todo lo contrario. En el capítulo carreras, saltos y brincos, Richard Williams empieza distinguiendo técnicamente la caminata de la carrera. Sé que en la caminata siempre hay un pie tocando el suelo, y en la carrera no. En la carrera hay una pose de altura en la cual el personaje está completamente en el aire, como si fuera un pequeño salto. Distingue una carrera en 4 fases, en 4 poses clave. La pose de contacto, la pose down o bajada, la pose de subida o up y la pose de suspensión en el aire. De nuevo, igual que con la caminata, podemos hacer una carrera más ligera o más pesada. ¿Cómo podemos agregar peso a esta carrera?
Richard Williams nos da tres técnicas, tres prácticas que nos pueden ayudar. Una es retrasar la acción de la cabeza y los brazos con respecto al cuerpo. Otra es aplicar una buena flexión de rodillas al aterrizar. La tercera es incluir variaciones significativas en postura y ritmo entre poses clave. Título flexibilidad. Richard Williams habla del problema de la rigidez en los personajes animados y cómo a los animadores les cuesta mucho salir de ese problema, de ese patrón. Habla del efecto King Kong cuando un personaje ha sido animado, bueno, pues en bloque, ¿no? Es como si fuera un gran robot desarticulado, sin mucha articulación, y brazos, cabeza, todo se mueve, digamos, como un solo bloque. Ese es el efecto King Kong, según Richard Williams. O todo lo contrario, ¿no? El efecto relámpago, el efecto Blandy-Blue, que digo yo, es como todo se mueve mucho y no hay un patrón realmente muy claro. Y bueno, pues también es igual de perjudicial, ¿no? El desafío de la animación, dice Richard Williams, es encontrar la claridad, es decir, conseguir que haya ritmo y haya movimientos dinámicos y expresivos sin perder esa claridad de la acción. Es muy importante, por tanto, ver mucho teatro, referenciarse mucho del teatro, ya que los actores de teatro y actrices aprenden eso precisamente, aprenden a que su cuerpo refuerce sus palabras y a que haya un orden, pero también un dinamismo en lo que hacen con sus extremidades, con su cabeza, con su cuerpo. Aquí vuelve a hablar del breakdown, lo cual es clave para conseguir esto que decimos, y dice que no posicionemos el breakdown necesariamente en el centro, que lo coloquemos estratégicamente para contar bien una acción. Ubicar estratégicamente el breakdown cambia la forma en cómo percibimos una acción. Menciona a Emery Hopkins, quien decía: no vayas de posición A a posición B, ve de posición A posición X a posición B. Aquí entra en juego el overlapping. Es lo que vimos nosotros cuando, digamos, desfasábamos la acción de las curvas, ¿verdad? Por ejemplo, de unos brazos, o cuando lo hicimos con la corbata del personaje, o bueno, pues con el péndulo, ¿verdad? Lo que quiere decir al final es que si yo muevo la cabeza, también se va a mover mi cuello, mis hombros y mi torso, pero no se van a mover en bloque, no se van a mover igual, van a girar los mismos grados y van a ir al mismo ritmo. La cabeza es la que más gira y en consecuencia gira lo demás, pero gira menos y con cierto retraso, lo que decía de el desfase temporal. Entonces, si aprendemos a aplicar eso correctamente, estamos animando muy, muy bien. Hoy en día lo tenemos mucho más fácil, como digo, con ese graph editor maravilloso con el cual podemos alterar las curvas. En el capítulo peso, Richard Williams habla de cómo el animador tiene la responsabilidad de trasladar al espectador la sensación veraz de que un objeto pesa o un personaje pesa, ¿no? Pero de que la carga de un objeto, por ejemplo, que suben a sus brazos, de verdad parezca que pesa, y aquí entra en juego muchísimo el timing. Cuando el peso está más cerca del suelo somos más lentos, y cuando lo vamos incorporando en la acción de levantamiento de peso más músculos, más partes de nuestro cuerpo, y por tanto tenemos algo más de fuerza. Entonces, gradualmente aumentamos la velocidad un poco. También mencionaba el uso de la anticipación de levantamiento, ¿vale? El ver cómo el personaje se prepara para levantar un peso. No simplemente se agacha y lo levanta. Eso resta también al espectador sensación de peso. La anticipación hace mucho, y aquí volvemos a mencionar a los actores de teatro, que utilizan muchísimo esta técnica. Decía que cuando un personaje obviamente lleva un peso encima, su caminata va a perder ritmo, va a perder velocidad, sus pies se van a levantar mucho menos del suelo, sus rodillas van a estar más flexionadas, sus hombros van a estar condicionados, su mentón. Todo este amasijo de puntos clave corporales van a trasladar muchísimo mejor la silueta y por tanto la acción que queremos transmitir. De la postura, de la posición del cuerpo cuando se está cargando un peso, que observemos bien la columna, el arco que dibuja la columna, tanto para adelante como para atrás, la posición de las rodillas, la posición de los brazos, de los hombros. Pues relacionaba el levantamiento de peso también con el empuje de peso. Si tenemos un cuerpo inerte muy pesado en el suelo, por ejemplo, y el personaje quiere arrastrarlo, debemos tener en cuenta que ese gran
objeto pesado sirve de muro contra la acción del personaje. Quiere decir que es muy efectivo, por ejemplo, hacer que el personaje tenga mucha energía y la enfoque en empujar el objeto, pero ese objeto luego absorba todo ese esfuerzo y apenas se mueva un poco. Ese contraste entre el objeto pesado y la energía del personaje va a trasladar una muy buena sensación de pesado al espectador. Richard Williams insiste en la reflexión previa, ¿no? Antes de ponerte a animar, reflexiona qué personaje tengo, cuán fuerte es mi personaje, qué constitución tiene, qué edad tiene, qué actitud tiene en el momento del levantamiento de peso, y luego enfocarnos en el objeto. ¿Cuánto pesa este objeto? ¿Qué importancia tiene también el objeto? Este tipo de cosas afectan a la narración y mejoran, digamos, la implementación de esta sensación de peso. Por último, en su capítulo Anticipación, Richard Williams nos explica qué es la anticipación y la importancia que tiene en cualquier acción que hagan nuestros personajes animados. Él dice que hagamos lo que hagamos, haga lo que haga nuestro personaje, siempre hay anticipación, por sutil que sea, y que la estructura anticipación, acción, reacción no debe nunca alterarse. Y bueno, esta estructura nos lleva directamente a las palabras de Charles Chaplin, ¿no? Que decía: cuenta lo que vas a hacer, luego hazlo y luego cuenta qué es lo que has hecho. Esta fue, digamos, el ABC de toda su obra, ¿no? Y de su triunfo, seguramente, ¿no? Estamos hablando de gran parte de su obra fue cine no sonoro, por tanto había que reforzar muchísimo más la teatralidad, y esto llevó a que luego funcionase tan bien igualmente su obra en el cine sonoro. En la anticipación normalmente funciona muy bien realizar la acción opuesta. En animación, ya sea animación para videojuegos, ya sea animación para cine, ya sea animación para series, hay un poquito de esto, según la técnica, según el presupuesto. Hay anticipación siempre, os invito a observarlo. Hay anticipación siempre, hay acción y hay reacción siempre. Richard Williams acuña el término anticipación invisible, ¿vale? En formatos más realistas, él dice que la anticipación sigue existiendo, que se hace en menos cantidad de frames y, digamos, está algo más oculta al ojo, pero debe de existir igualmente, porque acaba de reforzar una acción y subconscientemente el espectador va a valorar más esa acción si lleva la anticipación invisible. Se reflexiona acerca de la anticipación predecible, ¿no? Decimos que si siempre anticipamos con el mismo énfasis, volvemos todo mucho más repetitivo y aburrido. Entonces hay que variar entre timings en las anticipaciones, ¿no? Si yo he hecho una anticipación que llevaba 6 frames de diferencia con la acción, pues la siguiente voy a intentar que sean 2 o 4 y genero esa riqueza y esa variación, como digo, para no aburrir o para no parecer, digamos, un tipo de animación muy robotizada o muy poco rica en ese sentido, muy poco artesanal. Bien, pues estos son los 10 capítulos que quería compartir con vosotros de este librazo de Richard Williams, el kit de supervivencia del animador. Así que bueno, espero que os haya sido de utilidad, espero verlo por ahí por comentarios. ¿Qué os ha parecido? Si este tipo de vídeo, este tipo de resúmenes de grandes obras os parecen interesantes, os leo en comentarios y nos vemos a la próxima. Chao, chao.